A los que manejamos de noche nos cambia el oído. Aprendemos a distinguir el silbido del viento del que hace una llanta cuando ya va pidiendo tumba, el crujido de una correa floja, del de un bache que te mueve el alma. Pero hay un sonido que no te enseña nadie y que, una vez que lo escuchas, ya no te abandona, un aliento que no es tuyo, respirando dentro de la cabina. Me llamo César el Sonora Varela. 31 años en carretera, de Nogales a Tapachula y de Ensenada a Mérida. Ese lunes salí de San Luis Potosí rumbo a Monterrey por la 57, con una caja seca de 53 pies, declarada a 10 toneladas, refacciones, tarimas bien encintadas, nada fuera de lo común. Revisé luces, presión, pernos de la quinta, y partí con la noche recién cuajada, sin luna, y con el frío colándose por la nariz. La 57 tiene tramos nobles y otros traicioneros. Entre Matehuala y Galeana es puro espejo, rectas largas donde la mente se te deshila, si no te agarras al volante con los pensamientos. Puse el CB en el 21, bajito. A esa hora las voces son pocas y la estática manda. La cabina olía a café requemado y a diésel viejo. Colgado del espejo, mi rosario gastado y un listón azul que me dio mi hija cuando cumplió 15. A las 2:14 a.m. crucé el último poblado con luz. La carretera quedó para mí y mis faros. Fue ahí cuando sonó el primer toc en la caja. Hueco, limpio, como tarima acomodándose. No me movió. A los 10 minutos otro toc y luego un raspón suave que viajó de la cabeza del remolque hacia el portón como uñas sobre lámina. Bajé un cambio, dejé que el motor sostuviera la marcha y el corazón volviera a su lugar. La madera trabaja, me dije, ese consuelo barato que usamos todos. Entonces lo escuché. No era vibración, tampoco fuga, era respiración, larga al entrar, lenta al salir. Adentro de la caja, entré en negación como cualquier hombre que se cree valiente. Subí un punto la radio, tarareé una norteña vieja, miré 2 veces el manómetro de aire como si ahí hubiera una explicación, pero la respiración siguió rítmica, paciente, mimetizándose con el zumbido de las llantas. Unidad 512 a cualquier oreja en ruta, solté al CB, la voz más áspera de lo que quise. Algunos cerca del kilómetro 184. Traigo ruidos en la caja, puro maíz, estática. Repito, ruidos en caja. Sello va íntegro. Mentí. No lo había revisado desde el patio. Ahí contestó alguien. Voz vieja, gastada de nicotina y madrugada. No pares, 512. Si respira, que respire hasta que amanezca. ¿Quién habla? El que aprendió tarde. Crack de estática. Silencio. Respiré por la boca un par de minutos para no escuchar la de la caja, pero se metía igual, y con ella vino un olor que no pertenecía a mis manos ni a mis asientos, amoníaco leve, sudor viejo, plástico caliente. Abrí la ventila. El aire de afuera traía frío de cerro, el de adentro, humanidad rancia. Pasé un puente angosto. El eco convirtió el remolque en tambor. 3 golpes clavados sobre el piso. Boom, boom, boom. No eran tarimas ya. Eran pasos sin prisa. Me acerqué a una recta con acotamiento ancho y 2 lámparas parpadeando. Puse intermitentes. Me orillé despacio. Dejé el motor al ralentí. Bajé con la Maglite. La noche estaba sin cigarras, sin perros, sin nada. Solo la electricidad de las lámparas y ese silencio que hace ruido. Rodeé el remolque. El sello colgaba limpio, numeración troquelada, plástico sin rayas. Le pasé el dedo, frío. La chapa, tibia. Acerqué la oreja, nada. Me alejé 2 pasos, toc. Pequé de necio y acerqué otra vez. 45 segundos, toc. Intervalo perfecto. El patrón me calmó y me heló al mismo tiempo. Guardé la Maglite como quien guarda un crucifijo y regresé a la cabina sin mirar el monte. Arranqué. La respiración volvió, pero ahora al ritmo de la mía. Yo tomaba aire.
La caja tomaba aire. Yo soltaba, la caja soltaba. Y de pronto, como si a alguien le hubiera dado tos detrás de mí, un jadeo quebró la cadencia. Me mordí la lengua para no gritar. 512, ¿sigues vivo? Regresó la voz al CB. Aquí, viejo, voy franco. ¿Qué es esto? Hay cargas que no pesan en báscula, solo pesan de noche. No preguntes. ¿Cómo te llamas? Me llamaba, dijo y se fue. Me temblaron los nudillos. Pasé el entronque a Dr. Arroyo y vi una gasolinera cerrada con 2 lámparas azules. Pensé en quedarme bajo la luz, como me enseñó mi maestro cuando era novato. Si algo te sigue, estaciona bajo lámpara, deja que la claridad se coma lo que no entiendes. Me metí despacio, motor al mínimo. Silencio, la respiración se fue. El TOC cayó. Descansé la frente en el volante 30 segundos. Error. Un golpazo le pegó a la puerta de la caja, tan fuerte que el camión se acunó. Los limpiaparabrisas dieron una pasada solos. Del espejo vi vaho salir por la rendija superior del portón como exhalación de mañana fría. Me bajé contra todo consejo, apoyé la mano en la lámina, caliente, pegué la oreja, nada. Quise decir, ¿hay alguien? Pero la voz se me quedó pegada al paladar. Un tsurupatrulla se estacionó sin ruido. 2 municipales bajaron con sueño de turno muerto. ¿Todo bien, patrón? Ruidos en la caja, sello íntegro. Uno alumbró, como si la luz diera permiso. Toc. El viejo negó despacio. Si el papel dice refacciones, son refacciones. Usted no vio nada, nosotros tampoco. No abra. Si hay gente, ya no son, dijo, y se fueron. Me quedé con mi lámpara y mi miedo. Subí, puse primera. La respiración regresó como si hubiera estado esperándome. Y entonces habló. No palabra completa, una sílaba rasgada, algo entre metal y garganta. No sé cómo, supe que pedía agua. Me ardieron los ojos. Seguí el consejo del desconocido. No paré. Enumeré kilómetros como rezos, conté postes como cuentas de rosario. A las 4:58, el horizonte palideció. En cuanto el cielo se puso gris leche, la caja exhaló por última vez. El aire se limpió. Me devolvió a mí. Llegué al patio ya con los pajaritos haciendo inventario del día. Me mandaron a rampa 3. El supervisor pegó el montacargas, cortó sello, tiró portas. Yo miré desde la cabina, cobarde como niño castigado. Puerta arriba, sopló un viento viejo. Adentro, tarimas, cajas encintadas, refacciones brillando. Nada más, ni mantas, ni latas, ni huellas. ¿Todo bien?, preguntó el encargado. Todo, dije, con la lengua seca. Solo el chamaco de patio, con ojos de quien ya vio, se me acercó bajito. Cuando respira, yo también respiro al mismo ritmo. Si lo haces, te suelta. Si lo niegas, se enoja. Asentí, quise reírme. No pude. Subí, cerré, miré el respaldo del copiloto, empañado a la altura de la frente, un óvalo perfecto que no se borró con el trapo. Desde esa madrugada, a las 57 la cruzo con el pulmón parejo, como si compartiera caja torácica con la noche. Cuando un compañero me dice, la mía también respiró, no le pregunto nada, le doy agua, porque hay cargas que no son de este mundo, pero llegan igual a destino. Y lo único que te piden mientras te usan la ruta es que no las delates y que no te olvides de respirar con ellas. Si esta primera parte te heló la sangre, lo que viene te la va a cortar en cubitos. Suscríbete y dale like ahora y quédate. En el bloque 2 descubrirás por qué algunos tramos se comen los kilómetros y a los que van solos. Dormí a ratigos en la cabina, todavía con el óvalo empañado marcando el respaldo del copiloto, como si la madrugada me hubiera dejado una frente prestada. A las 10 ya tenía la nueva orden, mismo corredor, pero ahora San Luis, Saltillo con regreso por la 57 libre. Cuando firmé la salida,
El de patio me vio el trapo en la mano. «Ni lo intente, patrón», me dijo. «Esas marcas no salen con nada, se van cuando quieren». No respondí. Revisé otra vez la quinta, pasadores, presión a 110, luces, birlos, lo de siempre, como si la rutina tejiera una reja contra lo raro. Salí poco después del atardecer para que el tramo negro me agarrara ya con la inercia bien puesta. El plan era cruzar Matehuala antes de medianoche, llegar a Venado con el tanque medio y dormir en Parador. Planes bonitos que no incluyen a la carretera opinando. La noche entró sin avisar. En el tablero, el reloj verde marcó 00.17. Puse el CB en 19 por si había reporte de retén y dejé el AM en una emisora de rancheras para no quedarme solo. Kilómetro 201, todo normal. Pasó un 207, luego 210 y enseguida otro 207. Fruncí el ceño. Pensé en un poste mal numerado. Al siguiente minuto, 207 otra vez. Los ojos me punzaron. No era que no avanzara, era que el mismo punto se repetía como un disco rayado. Unidad 512 a quien copie en 57 Norte, dije al CB. ¿Alguien más viendo repetido el 207 o ya me dio el sopor? Estática. Y de pronto, como un susurro detrás de cortina, una voz. «No mires los postes, 512, mira al cielo». Alcé la vista un segundo, lo justo. La constelación que debería irse moviendo con mi trazo estaba fija, clavada sobre el parabrisas como estampa. Tragué aire. No era yo repitiendo, era el tramo doblándose para repetirme. El AM crujió con una ranchera vieja y se fue a negro. El silencio quedó tan hondo que escuché el tic-tic de una rebaba en la llanta delantera. Volvió la radio, pero ya no era música. Era una voz de operador con eco, como hablando dentro de un cajón. Si te come 1 kilómetro, te come 10. No bajes a orinar, no apagues, no cuentes, solo acelera parejo. Me reí por dentro con la risa seca del que se niega. Puse el cruise a 88. El motor cantó parejito. Postes 208, 209, 207. Mis nudillos ya eran yeso. Un perro cruzó corriendo y lo vi otra vez exacto 50 segundos después. Misma lengua afuera, misma sombra. Ese segundo perro era el primero repetido. No había duda. A lo lejos, 2 lámparas azules sobre un techito de lámina me prometieron alivio. Parador, Don Lino, decía el rótulo con brocha. No lo conocía y yo me conozco cada hoyo de café de esta franja, pero la sed pudo más. Orillé, apagué el tren de luces. El letrero de precios de combustible estaba clavado con alambre y un papel de baño 10 pesos se movía con aire que no sentía. Adentro, una barra corta, una cafetera que parecía reliquia y un señor de sombrero con los ojos claros me sirvió sin preguntar. «¿Mucho tramo?», dijo con voz que no era vieja ni joven. «Lo normal», mentí. «El 207 está caprichoso». El hombre asintió como quien afirma que el agua moja. «A veces la noche no quiere soltar lo que se le mete. Usted no discuta, haga lo suyo, bájese el café de 2 tragos, no mire el reloj. Y cuando vuelva a subir, no encienda primero las luces. Encienda primero el motor, la luz la prende después». ¿Y eso? Porque si prende la luz, ¿alguien cree que lo está llamando? Me reí por compromiso. Miré el reloj de pared. 00:17, exacto al minuto de cuando miré mi tablero media hora antes. El segundero no avanzaba. Dejé 10 pesos sobre la barra. Cuando levanté la vista, el señor ya no estaba. El café seguía humeando. Afuera, mi tráiler respiró una vez, largo. Subí. Hice lo que me dijo, aunque odié obedecer a un fantasma. Motor primero. El ronquido llenó la cabina. En ese mismo instante, algo rascó el techo de la caja, un arrastre como de cadena floja. Puse primera, luz después. El haz abrió la plancha de asfalto y el parador ya no estaba. No techito, no lámparas, no papel del baño.
solo el empalme de regreso a las 57 y la cinta adelante. El AM volvió con la mitad de un verso y se cortó para dar un boletín de clima de 2012. Bien por mi cabeza, que todavía tuvo humor para pensar en el error del locutor. Bajé el volumen, me quedé con el ruido limpio del motor y el golpeteo leve de una cuchara en algún cajón invisible. En el espejo, por un instante vi dos juegos de luces atrás. Subían y bajaban a mi ritmo, como si respiraran conmigo. Me acerqué a la línea interna para dejar pasar. No pasaron. Me pegué a la externa. Tampoco. Hice un sigapenas para ver si eran ojos de animal reflejando. Las luces me imitaron el gesto exacto y luego se apagaron como si las hubiera soplado. El pecho me pesó como caja llena. A Matehuala llegué sin saber cómo. El reloj verde seguía diciendo 00.17. Y el odómetro marcaba que había devorado 120 kilómetros en lo que mi termito de café bajó un dedo. No cuadraba, nada cuadraba. Paré en una gasolinera conocida, de esas con baños limpios y un Oxxo pegado que huele a pan descongelado. Llené tanque, pedí recibo, hora impresa, 00.17, saqué la orden de carga, la salida del patio también decía 00.17, hice la suma en mi cabeza y me quise reír, decidí que ningún papel iba a discutir con el cansancio. Me metí a la tienda por otro café, la cajera me miró con los ojos vidriosos de quien no ha dormido. ¿Todo bien, jefe? Sí, no más que la hora se me atascó. A todos se nos atascó, dijo señalando el reloj sobre la puerta. 00:17. Regresé al camión con una certeza asquerosa entre lengua y paladar. La noche me había metido en su cajón y estaba apretando para ver si tronaba. Ya en la cabina miré el respaldo del copiloto. Junto al óvalo de la frente empañada había ahora dos dedos marcados hacia abajo, como si esa frente hubiera deslizado una mano buscando agarre. Y en la tela, casi imperceptible, un olor nuevo, cloro. No a limpieza, a lavado de morgue. Me raspó la nariz hasta los ojos, puse primera, la caja suspiró, lo juro. Y yo, que me doy de hombre de fierro, le devolví el suspiro como quien firma un trato. Pasé la salida hacia Galeana. El cielo por fin empezó a moverse, apenas, pero se movía. El 207 quedó detrás. Vino el 215, el 219, la matemática regresó a su carril. Empecé a decir en voz alta los nombres de mis hijos y el del perro de mi hija, por si la carretera necesitaba mi inventario vivo para soltarme. Antes del retén, el CB chasqueó. La voz de nicotina volvió. Te sacaste la rifa, 512, no todos salen del cajón. ¿Quién eres? Pausa. El ruido de un cerillo encendiéndose. Fui el que abrió por ayudar. Me quedé a las 00:17 para siempre. No abras, aunque oigas nombres, aunque huelan a los tuyos. Si vas a dar algo, dale aire, nada más. Y si me lo piden, dales tu respiración, dijo, y que el resto lo cobre el día. Cortó. Me quedé con su consejo clavado donde uno guarda los santos. Avenado entré con la sangre en su sitio y los kilómetros otra vez obedientes. Pude haber dormido. No dormí. Me quedé mirando el respaldo hasta que el óvalo empezó, a cámara lenta, a desaparecer, como si el sol que venía por la rendija lo lamiera de a poquitos. Cuando quedó nada, yo supe que esa noche no había terminado conmigo. Solo estaba aprendiendo mi pulso, porque en esta ruta no todos los fantasmas gritan ni se aparecen en blanco. Algunos solamente te igualan la respiración y te doblan el camino hasta que dices su nombre sin querer. Y todavía faltaba el tramo donde la hora muerta deja de repetirse para cobrarse. Pero ese pedazo te lo cuento en el siguiente bloque. Cuando amaneció, sentí que había vuelto a nacer, pero a medias. Porque, aunque el cielo ya era azul y los gallos de los ranchos cantaban, yo sabía que algo de mí se había quedado en la noche, allá atrás, donde la hora no avanzaba
y el aire tenía alma propia. El supervisor del almacén me firmó la entrega sin levantar la vista del papel. Todo normal, solo que al final me dijo algo que me retumbó en la cabeza. Tu hoja de ruta trae un salto, Varela. ¿Qué tipo de salto? Saliste a las 0017 y llegaste a las 0623, pero el sistema no registró los kilómetros entre el 207 y el 219. Es como si no hubieras pasado por ahí. Guardé silencio. Quise decirle que los pasé 3 veces, que los conté uno por uno con los dientes apretados, pero no me salió la voz. Solo asentí y firmé. Me quedé en el patio un rato, viendo otros camiones llegar y salir. Algunos traían el mismo polvo que yo, el mismo temblor invisible en las manos. Uno de ellos, un viejo Kenworth azul con placas de Tamaulipas, tenía pintado en la defensa trasera: si te respira la caja, no frenes. Me reí sin ganas. Pensé en acercarme al conductor para preguntarle si lo había pintado por broma, pero no hubo oportunidad. En cuanto di un paso, el Kenworth arrancó y desapareció por la salida, sin que el motor sonara. Decidí no darle vueltas. Fui a desayunar al comedor del parador. Huevos con chorizo, pan duro, café sin azúcar. La mesera era una señora morena, de esas que ya lo han visto todo en carretera. Cuando me trajo la cuenta, me miró con un gesto raro. Trae la hora trabada, ¿verdad? Casi se me cae la taza. ¿Qué dijo? Que se le nota en la mirada. Es la gente que pasa por ahí. La noche se les mete en los ojos y aunque sea de día, siguen viendo negrura detrás del parabrisas. Me quedé callado. ¿Sabe qué es eso, señora?, pregunté con la voz apenas. No lo sé, pero mi marido era chofer y una vez le pasó lo mismo. Llegó con el reloj marcando la misma hora que cuando se fue. 2 días después, el tráiler se encendió solo en el patio y se fue rodando cuesta abajo como si alguien más lo manejara. Nunca lo encontraron. Le pagué y salí temblando, no porque creyera en fantasmas, sino porque empezaba a creer que las carreteras tienen memoria y que de alguna forma me habían registrado como suyo. El regreso fue de día y todo fluyó normal hasta que pasé el letrero de salida a San Luis. El cielo estaba despejado, el sol pegando fuerte, pero a lo lejos, en la línea del horizonte, vi algo que me heló el cuerpo. El parador Don Lino, el mismo, en pleno día. Continuos las 2 lámparas azules encendidas, como si me esperaran. El volante me tembló en las manos, no había duda. Era el mismo tejado de lámina, la misma barra oxidada, el mismo cartel torcido del baño a 10 pesos, solo que esta vez había camiones estacionados afuera, 3 en fila, uno rojo, uno blanco y uno igualito al mío. Me detuve. No planeaba entrar, pero el pie me falló y el camión se fue solo hacia el acotamiento, como si alguien más pisara el pedal. El motor se apagó, el aire se detuvo. Bajé. El olor era idéntico al de aquella noche, café viejo y tierra húmeda. Adentro, el señor de sombrero estaba detrás de la barra. Sonreía, como si no hubiera pasado ni un minuto desde que me sirvió el café la noche anterior. ¿Otra vez aquí, 512? Dijo con voz ronca. ¿Cómo sabe mi número?, pregunté. ¿Por qué aquí todo se repite? Miré por la ventana. Los 3 camiones seguían afuera, idénticos, estáticos. ¿Y los demás choferes?, pregunté. Ahí están, respondió señalando una pared al fondo. Había fotos viejas, amarillentas, de traileros sonrientes, con la misma gorra, el mismo logo, el mismo brillo en los ojos. Pero cuando miré de cerca, reconocí algo que me congeló la sangre. El segundo de la izquierda era yo, la misma chamarra, el mismo rosario colgando del cuello. Eso no puede ser. Aquí el tiempo no avanza, Varela, solo da vueltas. Retrocedí, tropezando con un banco. Salí corriendo al camión. Los 3 tráileres seguían ahí.
Me acerqué al mío, abrí la puerta y vi algo en el asiento del copiloto, el listón azul que me había dado mi hija, y junto a él una botella de agua abierta, a la mitad. La agarré con la mano temblando. El agua estaba tibia. «Si te respira la caja, dale aire», dijo una voz detrás de mí. Era el hombre del sombrero en la puerta del parador. «¿Qué eres tú?», pregunté. «El que mantiene el ciclo andando». Subí de golpe, giré la llave, aceleré a fondo. El parabrisas tembló, el camino se estiró delante de mí. Cuando miré por el espejo retrovisor, el parador ya no estaba, solo polvo, calor y un letrero doblado por el viento que decía «Zona de hundimiento, no detenerse». El CB crujió. «Te fuiste sin pagar el café 512», dijo la voz ronca. Y luego un suspiro, largo, igual que la primera noche. La ruta del aliento frío seguía viva, y ahora no solo respiraba dentro de la caja, sino dentro de mí. Durante los siguientes días intenté convencerme de que todo había sido una mezcla de cansancio, imaginación y exceso de café. Pero los traileros no soñamos así. Soñamos con baches, con peajes, con depósitos que no pagan a tiempo, no con paradores que desaparecen ni con fotos nuestras pegadas en la pared de un lugar que no existe. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Cada noche, aunque durmiera en cama ajena, sentía una respiración detrás del oído, un ritmo que no era el mío, y a veces, justo antes de dormirme, escuchaba la voz ronca del hombre del sombrero diciendo: «Te fuiste sin pagar el café». Así que decidí hacer lo impensable, volver a esa ruta de día con todo el sol del mundo encima, para demostrarme que era solo una historia de carretera más. Salí al amanecer sin carga. Quería atravesar el tramo entre Matehuala y Galeana, justo donde todo había empezado. El aire era seco, el cielo limpio. Por primera vez en semanas, el tablero marcaba una hora diferente, 09:42 AM. Todo marchó bien hasta que crucé el kilómetro 207, el mismo tramo donde el tiempo se había estancado. El parabrisas vibró apenas. El aire acondicionado se detuvo un segundo y luego lo escuché. Una respiración profunda, húmeda, dentro de la caja vacía. Golpeé el volante. «¡Ya basta!», grité, como si hablarle al aire sirviera de algo, pero el aire respondió. Un golpe seco resonó en la caja, luego otro y otro, hasta que todo el tráiler tembló. El espejo retrovisor mostró algo imposible, mi propio camión, idéntico, siguiéndome a pocos metros, mismo color, mismo número, mismo listón azul colgando del espejo, solo que el mío iba adelante. Pisé el acelerador, el velocímetro marcó 120, el otro camión también. Giré el volante a la derecha, él también. Era como si el camino me estuviera devolviendo mi sombra. Intenté contactar por radio. «Unidad 512 a cualquier operador en ruta. Conteste a alguien». Silencio. Y luego, entre la estática, la voz del desconocido. «No frenes, si te alcanza, no te suelta». El corazón me martillaba el pecho. El paisaje empezó a repetirse, los cerros, los mismos, las nubes iguales, el asfalto sin fin. Era como si el mundo entero estuviera en bucle, igual que el reloj aquella noche. Por fin, al fondo, vi una desviación, camino rural hacia Laguna Seca. Sin pensarlo, giré. El otro camión siguió derecho, desapareciendo con un zumbido seco, como un suspiro tragado por el viento. Frené, bajé. Silencio total. Solo el canto lejano de un gallo perdido y el crujir del metal enfriándose. La caja estaba helada al tacto. Abrí las puertas de atrás. Dentro no había nada. Solo una huella marcada en el polvo del piso, una pisada grande, desnuda, y una palabra escrita con el dedo: «Respira». No recuerdo cómo volví al asiento, solo que, cuando encendí el motor, el tablero mostraba la hora otra vez detenida en 00:17.
Ese día no seguí la ruta. Me desvié hacia un pequeño pueblo, Santa Teresa de los Cables, donde varios camioneros paran para descansar. Allí conocí a un hombre viejo, delgado, con la piel curtida por el sol y las manos marcadas de grasa. Se sentó a mi mesa, pidió un café y sin saludarme me dijo: «¿La escuchaste, verdad?» «¿A quién?», pregunté. «A la caja». «Sí, yo también la tuve, hace años. Pedía aire, igual que a ti». Pero yo frené, lo miré. «¿Y qué pasó?». El viejo levantó la manga de su camisa. Tenía cicatrices profundas, marcas de quemaduras que parecían hechas con tubos al rojo vivo. «Me tocó», dijo, «y desde entonces, cada que respiro, ella también». No supe qué responder. El viejo terminó su café y se fue sin mirar atrás. Cuando pasé por su mesa, vi que había dejado algo, una moneda oxidada con la palabra Don Lino grabada en el borde. Esa noche dormí en el camión, estacionado junto a otros. El aire estaba tranquilo, pero a medianoche la moneda empezó a girar sola sobre el tablero, haciendo un sonido metálico, seco, hipnótico, y la caja volvió a respirar. Si estás escuchando esto de noche, recuerda esto. Hay cosas en la carretera que solo respiran cuando tú lo haces. No pauses ahora. Suscríbete y dale like, porque en el próximo bloque te mostraré lo que pasa cuando el aliento de la caja deja de seguirte y empieza a adelantarte. No dormí casi nada aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la moneda girando en el tablero. Era un sonido leve, casi un silbido metálico, pero constante. A ratos parecía alejarse, a ratos volver a empezar. A las 4 de la mañana se detuvo y en el mismo instante el aire dentro del camión se volvió pesado, húmedo, frío. La caja respiraba otra vez, pero esta vez sin mí. Encendí el motor. El tablero marcaba 00.17, como siempre. La carretera hacia San Luis se estiraba infinita frente a los faros. Tenía que terminar ese viaje, aunque no hubiera destino. Conduje sin radio, sin música, solo el sonido del motor y esa respiración rítmica, profunda, que ya no me acompañaba, sino que iba adelante, marcando el paso como si alguien más abriera camino. A lo lejos, en la curva del kilómetro 207, vi luces, un tráiler detenido. Me acerqué despacio, era el mismo modelo que el mío, y en la defensa trasera, pintado con letras blancas, se leía: Unidad 512, César Varela. Frené. El corazón me retumbaba en los dientes. Bajé. La caja del otro camión estaba abierta. Dentro se veía una figura sentada en el asiento del conductor, con la cabeza apoyada en el volante. Me acerqué. La luz del amanecer iluminó su rostro. Era yo, la piel gris, los labios azules, los ojos abiertos, vacíos. Retrocedí con el alma hecha polvo. Me quedé de pie frente al cuerpo, sabiendo que estaba viendo mi propio final. La respiración dentro de la caja se detuvo. Por primera vez, silencio. El aire se volvió tibio, y en medio del silencio, la radio CB del camión muerto se encendió sola. Unidad 512, reporte de posición. Tragué saliva. Aquí 512, respondí sin pensar. Recibido, dijo la voz del hombre del sombrero. ¿Qué pasa ahora? Ahora respira. El sonido volvió, no desde la caja, sino desde mi pecho. Un jadeo profundo, ajeno, como si alguien más estuviera dentro de mí. Caí de rodillas, buscando aire. El cielo giró. La carretera tembló bajo mis manos y justo antes de perder el sentido, vi al hombre del sombrero a lo lejos, caminando hacia el horizonte con mi rosario colgado en el cuello. Desperté al día siguiente en el mismo tramo, sentado en mi cabina. El reloj marcaba 06:24 AM. El camión funcionaba, el motor encendido, todo en orden, solo que en el espejo, colgando junto al listón azul, ahora había una moneda oxidada con mi nombre grabado en el borde.
Conduje hasta San Luis en silencio. Entregué la unidad y firmé sin hablar. El guardia del patio me miró raro y me dijo: ¿No era usted el que encontraron ayer? No respondí. No había cómo explicarlo. Solo subí al autobús de regreso a casa con la certeza de que algo me seguía respirando en la nuca. Desde entonces, cada vez que paso por la 57 y el reloj marca 00.17, bajo la velocidad y cierro los ojos un instante. A veces escucho el viento, otras la voz del hombre del sombrero que dice: «Ya me pagaste el café». Y entonces sé que, mientras haya alguien manejando de noche por esas rutas, la ruta del aliento frío nunca dejará de respirar. Si llegaste hasta aquí, no pauses, suscríbete y dale like, porque lo que viene te va a helar más que esto. En el próximo bloque comienza la historia 2, el pasajero del kilómetro 33, donde un camionero recoge a alguien que ya no debería estar vivo. Dicen que el kilómetro 33 de la carretera entre Veracruz y Puebla está maldito, no por fantasmas, ni por brujas, ni por las cosas que se dicen en los bares de los traileros. Está maldito porque cada año un conductor se detiene ahí para ayudar y nunca llega a destino. Yo no creo en cuentos, pero aquella noche de julio, el 33 me encontró a mí. Me llamo Héctor El Chato Aguilar, 28 años de ruta, chofer de carga pesada para una empresa que prefiere no aparecer en los periódicos. Transportaba productos químicos desde el puerto de Veracruz hacia una planta en Cholula. El viaje debía ser tranquilo, pero el reloj ya marcaba 02:41 AM y el tramo entre Acatzingo y Esperanza estaba vacío, más oscuro que nunca. El aire olía a lluvia contenida y los relámpagos iluminaban los cerros como flashes de una cámara gigante. La radio CB llevaba rato muda, solo el rugido del motor y el zumbido del viento. A lo lejos, entre los destellos, vi una figura parada al borde del camino. Parecía un hombre empapado, con una chamarra vieja y un sombrero bajo. Levantaba la mano. No suelo detenerme, pero había algo en su postura, algo en la manera en que miraba hacia el suelo, que me dio lástima. Frené, bajé la velocidad y le abrí la puerta del copiloto. «¿A dónde va, jefe?», pregunté. «A donde usted me deje», respondió sin levantar la cabeza. Su voz era ronca, como si no hablara hace días. El olor a tierra mojada llenó la cabina. Durante los primeros minutos, ninguno dijo palabra, solo el sonido del motor y su respiración pesada, lenta, como de alguien que se está recuperando de una larga caminata. Me concentré en la carretera. Los rayos se alejaban, pero algo empezó a incomodarme. El vidrio lateral del copiloto, empañado por dentro, mostraba huellas de dedos marcados desde afuera. Tragué saliva. «¿Viene de lejos?», pregunté para romper el silencio. «Sí», respondió, «de más lejos de lo que imagina». Giré apenas la cabeza. No se movía, solo miraba hacia el frente, inmóvil, las manos sobre las rodillas. «¿Y vive por aquí?», pregunté. Vivía. El aire en la cabina bajó de temperatura de golpe. Pude ver mi propio aliento frente a mí. El parabrisas comenzó a empañarse, aunque el clima afuera seguía seco. «¿Todo bien?», le dije. «Usted sí, yo no tanto». La radio CB se encendió sola. Una voz distorsionada, como una grabación vieja, salió del altavoz. «Unidad 404, accidente reportado, kilómetro 33, tramo Veracruz-Puebla. Un fallecido». El pasajero giró la cabeza hacia mí por primera vez. Su rostro estaba pálido, con la piel gris y los ojos tan hundidos que parecían dos pozos oscuros. Sonrió apenas, mostrando dientes amarillentos. «No se preocupe, ya llegaron por mí». El parabrisas explotó en una ráfaga de viento frío. La cabina se llenó de humedad. Cuando abrí los ojos, el asiento del copiloto estaba vacío. El camión avanzaba solo, y el CB seguía repitiendo el mensaje:
Unidad 404, accidente reportado. Kilómetro 33, un fallecido. Frené en seco, bajé con la linterna. El aire olía a ozono, como después de un rayo. En el suelo, junto a la puerta del copiloto, había una credencial de chofer. Nombre: Héctor Aguilar. Fotografía: yo. El corazón me dio un vuelco. Miré alrededor. No había nadie. Solo el sonido de la lluvia cayendo a lo lejos y el eco del CB dentro de la cabina. Regresé temblando. Tomé la credencial y al subir vi en el tablero algo que me heló. El reloj digital marcaba 02:41 AM, la misma hora que cuando recogí al hombre y no se movía. Dicen que la carretera guarda los nombres de los que no debieron parar. Suscríbete y quédate, porque en el siguiente bloque vas a saber quién era realmente el hombre del sombrero y por qué el kilómetro 33 nunca deja de cobrar su deuda. Me quedé mirando la credencial largo rato hasta que los dedos se me entumecieron. El plástico estaba frío, húmedo, como si hubiera pasado la noche bajo la lluvia. La foto era mía, pero no la recordaba. La mirada no era la de ahora. Tenía una expresión cansada, como si esa versión de mí ya supiera en qué iba a terminar todo. Me pellizqué el antebrazo, necesitaba sentir algo vivo. Encendí el motor, el tablero parpadeó. La hora seguía clavada en 02:41 AM. El CB mudo, solo el rugido grave del motor llenando el silencio. Conduje unos kilómetros más, buscando señal o algún parador. Nada, ni una luz, ni un auto, ni un alma. Hasta que, entre la bruma, vi un destello naranja a lo lejos, fuego. Aceleré. Al llegar, me encontré con un camión volcado, hecho cenizas. El remolque todavía ardía y la cabina estaba deformada. Llamé al 911, pero no había cobertura. Entonces escuché algo entre el humo, un quejido, una respiración. Bajé corriendo, cubriéndome la cara con el brazo. Entre las sombras del fuego, distinguí una figura sentada junto al volante retorcido. Un hombre con la piel chamuscada, la mirada perdida y el cuerpo cubierto de hollín. Tenía una credencial de chofer colgando del cuello. Me acerqué, levanté la linterna. El nombre decía Héctor Aguilar, otra vez, y la foto era la misma. El hombre me miró y por un instante juraría que vi mis propios ojos en los suyos. «Ya no pares, chato», dijo con voz quebrada. ¿Qué está pasando? Somos el mismo. El fuego crepitó más fuerte, iluminando su rostro. Vi cómo la piel empezaba a desprenderse y la carne se volvía polvo que el viento se llevaba. «Te dije que no debiste frenar», murmuró antes de desvanecerse por completo. Retrocedí tambaleándome. El aire olía a carne quemada y aceite caliente. Caí de rodillas en el asfalto, respirando como un animal herido. Cuando levanté la vista, el camión ya no estaba. Ni fuego, ni restos, ni nada. Solo la cinta de carretera, limpia, y un letrero oxidado que decía kilómetro 33. Subí de nuevo a mi unidad, las manos temblando tanto que casi no atiné a girar la llave. El motor arrancó, pero el tablero marcó algo nuevo. Kilometraje total, 00033. Respiré hondo. «No puede ser», susurré. El CB crujió. «Unidad 404. ¿Copias?» «Aquí 404», respondí. «Reporte de accidente. Chofer fallecido». «¿Dónde?» «Kilómetro 33». «¿Nombre del operador?» Pregunté, aunque ya lo sabía. Silencio. Luego, la voz del operador, seca, sin emoción. «Héctor Aguilar». El CB se apagó. El parabrisas se empañó por dentro, igual que aquella noche cuando recogí al hombre, solo que ahora, en el vidrio, se dibujó una mano, una palma completa, temblorosa, que se deslizó lentamente hacia abajo, dejando un rastro húmedo. Yo no la hice. Yo tenía las manos en el volante. Pisé el acelerador, desesperado. La carretera se estiraba infinita. El marcador no subía y la hora seguía fija.
02:41 AM. Quise hablar con alguien, con quien fuera, pero la radio estaba muerta, el celular sin señal. Fue entonces cuando escuché un golpe suave en la puerta del copiloto. Toqué el freno, otro golpe y una voz. «¿Me da un aventón, patrón?» Me negué a mirar. Sabía lo que vería. El mismo hombre, empapado, el del sombrero, el que ya había subido. Pero la voz se metió por las rendijas como humo. «No me dejes aquí otra vez, chato». La puerta del copiloto se abrió sola. El olor a tierra mojada llenó la cabina. Y en el espejo retrovisor vi su reflejo sentándose al lado mío. No dije nada, aceleré. El camino se iluminó con los relámpagos. A cada destello, el hombre parecía más nítido, más real, hasta que en el último su rostro era exactamente el mío. Él me miró, sonrió y dijo: «Ya te tocaba ser el pasajero. Lo que escuchaste es solo el principio. En el siguiente bloque descubrirás qué pasó con el camión original del 33 y por qué todo el que intenta salir termina repitiendo el mismo viaje. Suscríbete y sigue aquí, porque cuando te cuente lo que vieron los paramédicos esa madrugada, vas a apagar las luces. Nunca pensé que acabaría contando esto. Yo soy paramédico voluntario en Esperanza, Puebla. Llevo 10 años en la carretera, atendiendo choques, volcaduras, atropellados, lo que venga. Pero lo que vi aquella madrugada del kilómetro 33 no entra en ningún reporte. Era 02:47 AM cuando entró el aviso por radio. Accidente de tráiler, posible incendio, chofer atrapado. Salimos 3 unidades. Yo iba de copiloto en la ambulancia 09 con el chofer Ramiro. El tramo estaba vacío, solo el zumbido del viento y la lluvia empezando a caer. A medida que nos acercábamos, el aire olía a algo raro. No era gasolina ni aceite, era carne asada. Al llegar, vimos el camión volcado sobre su lado derecho. Las llamas aún lamían la caja, pero lo más extraño fue el silencio. En un accidente así, uno siempre escucha gritos, crujidos, cristales reventando. Esa vez, nada, ni un sonido. «¿Dónde está el chofer?», pregunté. «Adentro», respondió Ramiro, apuntando a la cabina. Corrí. El parabrisas estaba estallado, el asiento del conductor vacío, pero en el del copiloto había alguien sentado, un hombre con gorra, los brazos cruzados mirando al frente. Le grité: «Señor, necesito que salga». No respondió. Me acerqué, le puse la mano en el hombro, frío, helado. Le giré la cara con cuidado y lo que vi me dejó sin aire. Tenía la mitad del rostro quemado y la otra mitad intacta, pero los ojos eran como brasas vivas, encendidas desde adentro. Retrocedí 2 pasos. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí y habló: «No me ayudes. No me tocó todavía. Mi compañero Ramiro llegó corriendo con el extintor. Hay que sacarlo», gritó. «No lo toques», alcancé a decir, pero ya era tarde. Apenas lo rozó y el cuerpo del hombre se deshizo en humo. Literal, se evaporó frente a nosotros. Ramiro se quedó paralizado. Yo corrí a la cabina para buscar identificación. Sobre el tablero, una credencial derretida por el calor, pero aún legible: Héctor Aguilar. Y en el reverso, escrito a mano con marcador negro, una frase: «Si lo ves en el espejo, no frenes». El viento cambió de dirección. El fuego se apagó solo, y del interior de la caja salió un sonido que nunca se me va a olvidar. Una respiración profunda, larga, humana. Nos quedamos quietos con el alma apretada en el pecho. El reloj de Ramiro marcaba 02:41 AM, el mío también. Y las patrullas llegaron 15 minutos después, pero juraría que fueron segundos. El oficial que tomó los datos nos preguntó: «¿Dónde está el cuerpo?». «Se deshizo», dijo Ramiro con la mirada perdida. El policía sonrió con burla. «¿Deshizo? ¿Con fuego?».
No, señor, con aire. El oficial anotó algo en su libreta y murmuró, siempre a la misma hora. Le pregunté, ¿qué quiere decir? Desde 1993, siempre a la misma hora, en el mismo kilómetro, el mismo nombre. Guardé silencio, miré de nuevo hacia el camión. Solo quedaba una huella negra sobre el asfalto, como si alguien hubiera arrastrado los pies ardiendo. Cuando nos subimos a la ambulancia, Ramiro me dijo algo que hasta hoy me persigue. No era humo. Lo que salió de la cabina respiraba. Esa noche renuncié. No pude volver a atender un accidente sin escuchar esa respiración, siguiéndome en la nuca. Y lo peor es que, días después, recibí un paquete en mi casa, sin remitente, adentro, una credencial de chofer, limpia, con la foto de Ramiro. Y el nombre escrito abajo, Héctor Aguilar. Si estás escuchando esto de noche, no mires el reloj. Si marca 0241, apaga la radio y sigue respirando. Suscríbete y dale like, porque en el siguiente bloque descubrirás lo que realmente ocurrió en 1993, cuando apareció el primer Héctor, y la carretera decidió quedarse con su alma. Pocos lo recuerdan ya, pero los más viejos del gremio todavía hablan de aquel accidente del año 1993, el que dio nombre al maldito kilómetro 33. Todo empezó con una tormenta que duró 3 días seguidos. El viento tumbó árboles, los tráilers se amontonaban en fila para no volcar, y la niebla bajó tan espesa que no se veía ni la defensa. El primero fue Héctor Aguilar Ramírez, chofer de una empresa de combustible con base en Veracruz. Tenía 42 años, 2 hijos pequeños y un récord impecable. Salió del puerto a las 11 de la noche y a las 02:41 de la madrugada su camión explotó. Nadie supo por qué. El parte oficial decía fallo mecánico, pero los que llegaron primero, otros camioneros que venían detrás, contaron otra cosa. Dijeron que el camión estaba detenido a un lado de la carretera con las luces apagadas y que había un hombre parado al frente, hablándole al conductor. Uno de los testigos, un chofer llamado Rubén Castaño, juró que el hombre no tenía rostro, solo una silueta negra empapada bajo la lluvia, y que cuando corrieron a ayudar, el fuego salió desde adentro de la cabina, sin chispazo, sin humo previo, como si alguien hubiera respirado gasolina dentro del tráiler y luego la hubiera soplado encendida. Rubén nunca volvió a manejar. Se encerró en su casa en Orizaba y pasaba las noches repitiendo lo mismo. No era fuego, era aire, aire vivo. Desde entonces, todos los años, a la misma hora, alguien se detiene en el 33 y el registro es siempre igual: camión sin frenos, reloj detenido en 0241 y el mismo nombre en la credencial, Héctor Aguilar. Algunos dicen que fue una coincidencia absurda, otros que el alma del primero quedó atrapada en el aliento que dio su último respiro, justo cuando la gasolina explotó, que ese aire buscó cuerpo nuevo, uno por año, un viejo mecánico de Córdoba, apodado Don Pipe. Tenía una teoría que helaba la sangre. Él decía que cada camión lleva una cantidad de oxígeno atrapado en las líneas, en los tanques, en los compartimientos, y que ese aire, si se contamina con la muerte, se convierte en espíritu, viajando con la unidad hasta encontrar otro cuerpo donde respirar. Una noche, Pipe fue a curiosear al 33 con un tanque de oxígeno y una linterna. No volvió. Encontraron su camioneta al amanecer, con la linterna encendida y una nota garabateada en grasa sobre el tablero. Él no se fue, solo cambia de nombre. Cada generación de choferes ha intentado romper el ciclo. Uno dejó una cruz en el arcén con el número 33 grabado en acero. Otro marcó la hora exacta de cada accidente en el suelo con pintura blanca. Pero la pintura desaparece, las cruces se doblan y los relojes siempre vuelven a 02:41.
Hace unos años, un grupo de traileros veteranos intentó una última cosa: estacionar varios camiones a la misma hora, justo antes del punto maldito, para ahogar al espíritu con sus motores. Pero cuando todos arrancaron, el aire se volvió tan denso que los motores se apagaron a la vez. Uno de ellos, Martínez, el Toluco, contó que vio una silueta caminando entre los tanques, tocando cada válvula con la punta de los dedos. Nos estaba oliendo, como si buscara cuál de nosotros respiraba más fuerte, dijo antes de morir de un infarto al mes siguiente. Nadie volvió a intentarlo, y desde entonces la carretera parece tener su propio calendario. Cada año una respiración nueva, un nuevo Héctor, un nuevo camión que se detiene justo cuando el reloj marca la hora. Los lugareños lo resumen en una frase que pintaron en una piedra al borde del camino: no frenes aunque te pidan ayuda, porque el que respira en el 33 ya no necesita aire. Yo he pasado por ahí, y lo juro, el aire cambia, huele a hierro, a sangre vieja, a miedo, y si bajas la ventana, escuchas como el viento imita tu respiración, como si quisiera aprendérsela. Ya sabes cómo empezó, pero no sabes cómo termina. Quédate, suscríbete y dale like, porque el próximo bloque será el último, el día en que la carretera decidió devolver todos los alientos que había robado. Esa noche del 15 de marzo de 2023, el kilómetro 33 volvió a aparecer en los titulares, solo que esta vez no hubo un muerto, hubo 6. Los cuerpos de 3 traileros, 2 paramédicos y un policía federal fueron encontrados a la orilla de la carretera, alineados perfectamente, con los ojos abiertos y las bocas llenas de polvo. Los motores de sus unidades seguían encendidos, los tanques vacíos y los relojes detenidos en la misma hora maldita, 02:41 AM. Los peritos no pudieron explicarlo. No había signos de lucha, ni fuego, ni huellas de derrape, solo un viento frío que no cesaba aun cuando amaneció. La noticia se regó como gasolina, y entre los que vieron las fotos hubo uno que no pudo quedarse callado: Ramiro, el paramédico que años atrás había visto desaparecer al hombre del asiento del copiloto. Juró reconocer a uno de los muertos. El cuerpo del primer tráilero tirado sobre el asfalto era el de Héctor Aguilar, y sin embargo, el rostro parecía distinto, más joven, más vivo. Ramiro se quebró en la declaración. Dijo que cuando llegaron al lugar, los 6 estaban de pie, respirando al mismo ritmo, como si el aire los moviera, repitió entre sollozos, como si algo los estuviera llenando. Los federales cerraron el caso como accidente por inhalación de gases tóxicos. Pero los camioneros no lo creyeron. Muchos dejaron de pasar por ese tramo. Otros tomaban rutas más largas, perdiendo días con tal de no ver el letrero oxidado. Solo unos pocos, los necios, los que creen que la carretera se domestica con fe, siguieron cruzando. Entre ellos estaba Luis el Chato, el último en ser visto esa noche, el mismo que había jurado nunca volver a recoger a nadie, el mismo que decía que la respiración del 33 lo seguía en los sueños. Según el registro del GPS, se detuvo en el punto exacto a las 02:41. Su radio CB transmitió una sola frase antes de apagarse: «Ya no soy pasajero». Cuando encontraron su tráiler, el asiento del conductor estaba vacío, pero el del copiloto tenía una figura hecha de polvo y tierra con la forma de un hombre encorvado, y en el tablero, escrito con los dedos sobre la capa de hollín, había una frase: «El aire vuelve a casa». Después de ese día, la carretera cambió. La curva del 33 fue rectificada, los árboles cortados, el terreno rellenado con grava nueva. Los ingenieros juraban que la altitud y el clima habían alterado el oxígeno del tramo, creando alucinaciones colectivas. Pero los tráileros saben la verdad: el aire tiene memoria.
y cuando pasa un motor que respira demasiado fuerte, él lo recuerda. Los que siguen pasando por ahí dicen que a veces, justo antes del amanecer, se ve un camión estacionado en la vieja curva. No tiene placas ni número de unidad. En el parabrisas, una sola huella de mano, y en el retrovisor, un rosario viejo que se mueve solo, sin viento alguno. Si lo ves, no frenes. Si escuchas que alguien te pide ayuda por el radio, no respondas, porque no es un hombre quien te habla, es el aire buscando cuerpo. Algunos tráileros aseguran haber visto una figura de pie en medio del asfalto, levantando la mano como pidiendo aventón, y los que ceden, los que detienen su marcha aunque sea por compasión, no llegan al siguiente pueblo. Solo queda su tráiler vacío, su café tibio y el reloj marcando 02:41 AM. Yo pasé por ahí hace 3 semanas, apagué la radio, subí las ventanas y recé, pero aún así lo escuché, una respiración suave, acompasada, sincronizada con la mía. Y por un momento, el aire de la cabina se detuvo. No sé si sobreviví o si ahora solo soy parte del oxígeno que se repite en cada curva. Pero si estás escuchando esto en tu camión, de noche, en medio del silencio, si notas que el aire se vuelve más frío, no inhales. Tal vez no seas tú quien está respirando. Si llegaste hasta aquí, es porque aguantaste lo que muchos no pudieron. Suscríbete y deja tu like, porque las próximas historias van más allá del miedo. Y te aseguro que en la siguiente carretera ya no vas a querer mirar por el espejo.